Bueno, espero un minutito más porque tengo 6 soldados caídos. No sé si ya de manera definitiva o si están tratando de volver a conectarse. Espero un minuto y ya retomamos, ¿eh? ¿Alguno tiene alguna pregunta como para ir formulándola? Bueno, continuamos. Em, los alcances entonces de este control que se puede ejercer a partir de este recurso, ya dijimos que dependía del nivel de profundidad que la norma le permita al Poder Ejecutivo o a los ministros llevar a cabo este control de tutela, ¿sí? Ya los diferenciamos anteriormente. Estábamos hablando sobre el carácter optativo y qué pasaba si uno decidía ir a la vía judicial, y estábamos hablando de un medio supuesto de laboratorio en el cual interponíamos la demanda judicial dentro del plazo que teníamos para recurrir, y ese proceso judicial finalizaba de manera anormal, vía caducidad de instancia o desistimiento del proceso, y qué pasaba si podíamos seguir teniendo disponible ese recurso de alzada. Hay alguna doctrina que, bajo ese supuesto, que es medio de laboratorio, establece que sí. Como mi pretensión judicial estuvo en tiempo útil para lo que hubiese sido deducir el recurso administrativo de alzada, si se finalizó el proceso judicial de esa manera, tengo forma de intentar esta revisión por la Administración Central de lo que hubiese decidido el ente descentralizado. Si optamos por lo que es la vía administrativa, digamos, optamos por deducir este recurso, las actuaciones se van a elevar, digamos, a la Administración Central, se va a llevar a cabo un trámite similar a lo que prevé el artículo 92 para el recurso jerárquico, y la Administración puede resolver, digamos, de manera expresa, o no resolver. Si no resolviese agotado el plazo, tengo disponible la vía judicial de nuevo, para acceder y cuestionar el acto del ente. Ahora, si resuelve en forma expresa, por supuesto que si acoge el recurso y termina decidiendo lo que nosotros pretendíamos, no va a haber interés en acceder a la vía judicial, tenemos la cuestión resuelta, pero también puede pasar de que se limite la Administración Central a desestimar el recurso administrativo que interpusimos, sin agregar fundamento, simplemente confirma lo del inferior, o confirma con los mismos argumentos, digamos, no incorpora nada nuevo en el razonamiento del inferior. Puede pasar que la administración modifique parcialmente el acto, o sea, que me haga lugar una parte sí, una parte no, o que me desestime la pretensión, pero introduciendo nuevos argumentos. Y en esos casos tiene incidencia en lo que va a ser la revisión judicial posterior, porque si la administración, digamos, la Administración Central del Estado Nacional mete la cuchara, hablando mal y pronto, dentro de lo que son los fundamentos del recurso para decidir lo que haya decidido que nos genera agravio, vamos a tener que necesariamente, cuando demandemos, integrar la relación procesal, digamos, en su faz pasiva, con el Estado Nacional también, ¿sí? Ahora, si la Administración Central, al resolver el recurso, en definitiva, se limita a reiterar argumentos, no incorpora nada nuevo, el demandado va a ser únicamente el ente descentralizado. ¿Por qué? Y porque es una manera, digamos, si no hay novedad, digamos, al único que se le imputa, digamos, la desestimación y el agravio por el acto, en definitiva es al ente. Ahora, si hay alguna incorporación adicional, o se modifica el acto, o se sustituye directamente, si hay una sustitución de acto, pero que igualmente me sigue generando agravio, ya el acto va a ser propio de la administración central, y quizás en ese caso deba, si hay una sustitución total, en ese caso solamente integre la relación jurídica procesal con el Estado Nacional. Pero bueno, son supuestos medio particulares, no los quiero tampoco volver locos con eso.
hay que analizar cada caso y en definitiva es una cuestión de conveniencia y de estrategia procesal sobre a quién nos conviene llevar al proceso, teniendo en cuenta el sistema de costas que podemos llegar a tener involucrado. O sea, si en definitiva tuviésemos costas por suborden, no tuviésemos mayores consecuencias económicas demandando a ambos, por ahí decidimos por las dudas demandar a los dos, o en todo caso, si tenemos un sistema de costas al vencido, sepamos que llevar erróneamente a uno de esos sujetos a juicio y sin justificar, nos va a traer un costo económico. Entonces, bueno, en función de todos los elementos que tengamos para decidir en el momento, veremos cómo y con quién integramos la litis del proceso. Eso siempre y cuando, reitero, hayamos optado por deducir el recurso de alzada. Si el recurso de alzada no se dedujo y vamos directamente a cuestionar el acto del ente descentralizado a la sede judicial, el ente va a ser la única persona demandada, eso no queda en duda. Esos serían, lo que desarrollé recién, los tres recursos, digamos, ordinarios que tenemos para deducir ante actos administrativos de alcance individual. Y ordinarios, dijimos recién, porque estaban deducidos dentro de lo que son los plazos útiles para que sean admisibles. Como fenómenos diferenciados, digamos, tenemos lo que es la denuncia de ilegitimidad y el recurso de revisión que está establecido. La denuncia de legitimidad está en el artículo 1, inciso E, apartado 6 de la ley prevista, mientras que el recurso de revisión está en el artículo 22 de la ley. A ver, ¿bien digo? 22, permiso, ¿eh? Sí. Antes de avanzar, también está disponible lo que se llama el recurso de remedio de aclaratoria. Técnicamente la aclaratoria no genera una impugnación del acto, entonces lo que se pide es que la administración, por vía de ese remedio, aclare, o mejor, sí, aclare alguna cuestión que haya omitido, o arregle o rectifique alguna desinteligencia menor que puede llegar a tener el acto, para que quede dictado como corresponde, pero que en definitiva digamos, no altera el sentido de la decisión. O si hay una omisión y eso genera una decisión nueva, bueno, tendremos un recurso de aclaratoria admitido con una decisión que nos perjudica y ahí activaremos los recursos que sigan después de acuerdo al acto de que se trate y al órgano que lo dicta, ¿no? Pero es un remedio, en definitiva, es un remedio que se utiliza, no sé si mucho o poco, pero generalmente cuando se utiliza se le deduce con algún recurso posterior en forma subsidiaria, como quien articularía un recurso de reposición con apelación en subsidio en sede judicial, ¿no? Volvemos a las figuras estas que llamamos diferenciadas o extraordinarias en algún punto, o excepcionales, si se quiere. La denuncia de legitimidad. Dijimos que la denuncia de legitimidad supone un ejercicio impugnatorio, pero que llega tarde, que llega fuera de término. Y supone también que la administración se dio cuenta de que esa interposición está deducida fuera de término y decide declarar directamente inadmisible y que no va a revisar, digamos, el acto por ser extemporáneo el ejercicio recursivo. Ahora, esto es tan así, ¿puede la administración plantarse en el único argumento de la extemporaneidad de recurso para dejar sus actos vivos, entre comillas, por más de que adolezcan de un sinnúmero de defectos? Bueno, acá hay una cuestión entre cómo opera el principio de legitimidad o de juridicidad con el que se rige toda la actividad administrativa, el derecho a peticionar a las autoridades que tienen los particulares, y en definitiva la obligación que siempre tiene la administración de llegar a la verdad jurídica objetiva, ¿sí? Entonces, lo que está puesto en discusión por la doctrina, y vamos a ver que hay distintos alcances que se le dan a esta denuncia de legitimidad, sobre las posibilidades de que la administración revise o un juez revise posteriormente un acto que se cuestiona en forma extemporánea, son diversos de acuerdo a la posición que se adopte, ¿sí? Pero suponiendo que
partimos entonces de un ejercicio recursivo extemporáneo. Vamos a ver que como recaudo, como presupuesto, entonces tenemos el vencimiento del plazo que la norma establezca para recurrir, ¿sí? Y se dice que la administración puede tomar aún ese recurso extemporáneo como denuncia de legitimidad. ¿Qué quiere decir? Que puede entrar a revisar la legitimidad del acto, salvo que, ¿sí? Y ahí pone dos recursos, dos recaudos, mejor dicho, negativos. Va a ingresar a revisar esa legitimidad del acto siempre y cuando razones razones de seguridad jurídica no obstaculicen esa posibilidad. Y ahora vamos a ver, sí, a ver, Andrés. ¿De qué ley? De la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, la 19.549. ¿Sí? Vamos a ver que la administración entonces supuestamente debiera tomar ese recurso como denuncia de legitimidad cuando advierta vicios en el acto, pero a su vez que ese avance sobre la revisión de la legitimidad del acto no esté obstaculizada por razones de seguridad jurídica que encuentre y que impidan revisar ese acto, o que no considere que por la extensión del plazo, digamos, que se consumió hasta que el particular dedujo ese recurso, no infiera un abandono voluntario del derecho por ese particular a recurrir a ese acto, y que de repente se acuerde y llegue tarde, en cualquier momento, a interponer el recurso. Las razones de seguridad jurídica ciertamente son discutibles en cuanto a postulado en sí para obstaculizar que la administración revise sus actos. Porque si tenemos un acto nulo, de nulidad absoluta, es muy difícil que la administración intente sanearlo bajo este argumento, ¿sí? O dejarlo vivo bajo este argumento. El único argumento que podría llegar a interpretarse o desprenderse como hábil para tener presente una razón de seguridad jurídica es que eventualmente el volver a revisar ese acto y dejarlo sin efecto termine afectando derechos de terceros, ¿sí? Pero realmente ante una nulidad absoluta, y encima si fuese manifiesta, sería, digamos, es cuestionable que la administración se ampare en esta supuesta seguridad jurídica para no revisar. Lo mismo en lo que es que se ampare ante un caso de esos, en lo que es el abandono voluntario del derecho. Pero bueno, ciertamente estos recaudos están previstos en la normativa, ¿sí? O sea, que tienen que concurrir negativamente para que la administración pueda considerar como denuncia de legitimidad ese recurso extemporáneo, y se supone que los analiza preliminarmente, y si encuentra que no se presentan, debiera entrar a revisar el acto. Ahora, aún así, si revisa ese acto y concluye de que el acto no tiene vicios, o sea, dice, mire, todo bien, pero el acto está bien dictado, tenemos un obstáculo posterior, que es la concepción de que ante lo que se resuelve en el contexto de denuncia de legitimidad, el órgano judicial no puede revisar, digamos, la desestimación de esa denuncia por parte de la administración. El control judicial no puede abordar lo que se decida en el contexto de una denuncia de legitimidad. Vamos a ver que tenemos posturas amplias, como la de Balbín, que dice, mire, puede revisar todo, ¿sí? Entonces, en términos de procedimiento de la denuncia de legitimidad, si la consideramos como un procedimiento en sí mismo, tenemos el análisis de la admisibilidad bajo estos presupuestos y después lo que es la resolución de la denuncia en sí misma. ¿Qué sucede con la resolución de la denuncia en sí misma? Y bueno, tenemos posturas absolutamente restrictivas que dicen que el órgano judicial no puede revisar en forma absoluta lo que la desestimación de esa denuncia por parte de la administración. Hay una postura intermedia que dice que el órgano judicial podría revisar la cuestión de la admisibilidad, es decir, si la administración invocó adecuadamente las razones de seguridad jurídica o las vinculadas a un abandono voluntario del derecho, pero ciertamente dejar digamos, la revisión judicial acotada a ese punto tiene dudosa, digamos, practicidad, porque en definitiva sería volver a enviarle volver a enviar las actuaciones a la administración para que avance, pero cuando ya de entrada tenemos
un miramiento negativo sobre el progreso de esa denuncia, pero bueno, eventualmente esta postura lo que postula es que se revisa la desestimación por inadmisible esa denuncia fundada en razones de seguridad jurídica o de abandono voluntario, y dice, miren, el juez puede llegar a decirle, está mal interpretado que hay un abandono voluntario, revise mediante denuncia de legitimidad el acto anterior. Sería un caso. Y después hay otra postura que postula la revisión amplia, ¿sí? O sea, que el juez puede revisar todo, puede revisar tanto aquel acto que diga que la denuncia de legitimidad es admisible bajo esos presupuestos, como el acto que resuelve la denuncia en sí misma. Esta es la postura que manifiesta Balbín. Les aclaro que la jurisprudencia de la Corte, a partir del precedente Gorordo, tiene la visión limitativa, digamos, ¿no? Dice que no puede revisar el fondo de la cuestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pondría en juego la estabilidad de los actos, ¿sí? El principio de división de poderes, y además que de esa manera se estaría tratando de igual modo al ciudadano, al administrado diligente, que interpuso el recurso en término, con el que no es diligente, con el que es negligente. O sea, quedaría lo mismo tratar igual a aquel que hizo las cosas bien que a aquel que hizo las cosas mal, ¿sí? Balbín, ¿cómo pone contrapunto a esta visión? Dice, mire, en realidad no están así, porque si la denuncia de legitimidad me reclama acreditar recaudos adicionales, como son los de admisibilidad, en realidad me está poniendo una cuestión diferencial, entonces ya no podemos equiparar el recurso a la denuncia, y si yo logro acreditar de que mi denuncia es admisible, ¿por qué no poder revisar judicialmente todo? ¿Sí? La denuncia de legitimidad se activa como tal cuando el recurso es extemporáneo, pero la administración toma solamente ese elemento para rechazar la posibilidad de revisar el acto anterior. Si la administración formula ese postulado de inadmisibilidad, pero ingresa sobre el fondo del recurso, ¿sí? Empieza a tratar el recurso y empieza a revisar el acto y lo rechaza en definitiva por argumentos que van más allá de la simple postulación de su extemporaneidad, ya no estamos en el contexto de una denuncia de legitimidad, sino que es otra cosa y hay una visión, digamos, un consenso jurisprudencial que en esos supuestos el órgano superior debe revisar el acto, lo revisa de manera completa y el producto de esa revisión sí es revisable judicialmente, ¿sí? En forma completa. Porque la administración no se está únicamente agarrando del carácter extemporáneo del recurso, sino que también está ingresando a tratar los argumentos. Entonces, de alguna manera se dice que la administración renuncia a la prerrogativa y, como entra a tratar los argumentos, no se ve obstáculo para poder revisar eso judicialmente, siempre y cuando, obvio, se deduzca la acción dentro del plazo de caducidad. Por último, me parece que voy a tratar únicamente el recurso de revisión, porque si no se nos va a hacer medio largo, dejamos lo que queda para el lunes. El recurso de revisión también es un medio extraordinario, pero es un medio que requiere tempestividad para que sea admisible, ¿sí? Es un supuesto de impugnación extraordinario, ¿por qué? Porque supone un acto firme previo, que hasta el particular pudo haberlo consentido, pero que se puede revisar ante supuestos de ilegitimidad expresamente tasados por la norma. Van a ver que la norma del 22 tiene 4 incisos como supuestos de admisibilidad de este recurso de revisión, pero ciertamente los incisos puros de este supuesto son los del B, C y D. Lo que establece el inciso A, contradicciones entre la parte dispositiva y los fundamentos del acto, técnicamente es materia de un recurso de aclaratoria. Entonces, la doctrina tiene consenso que no es un supuesto propio de revisión, ¿sí? Pero bueno, si la norma lo prevé, podríamos intentar, eventualmente, articularlo para salvar los efectos de un acto firme que nos perjudique, ¿no? Pero bueno, en términos concretos, las razones de legitimidad están tasadas técnicamente en los incisos B, C y D. Y van a ver que tiene que ver con actos que quedaron firmes y que fueron decididos sin tener
el órgano con decisión, de alguna manera, todos los elementos completos o todos los elementos genuinos para resolver el recurso que se interpuso contra el acto o el acto final. El acto definitivo y final. Por ejemplo, ven que la posibilidad de este recurso se activa cuando se descubriesen documentos con posterioridad al dictado del acto que puede cambiar el curso o el sentido de la decisión que se tomó, que se descubren después o que, sabiendo que existían, no fue posible ponerlos en consideración de la administración, porque, por ejemplo, pueden haber estado en poder de un tercero que no se avino a aportarlos al procedimiento, entonces yo me vi privado y los recupero después, entonces con la recuperación de ese documento que sea trascendente para la decisión, yo lo pongo a consideración de la administración y le pido que revise su acto anterior. Después van a ver que también se da ante supuestos de actos que estén dictados con vicios en la voluntad del funcionario, o, o con actos que hayan tenido como antecedente documentos falsos cuya falsedad se supiese después o se declarase después. Por ejemplo, si son instrumentos públicos, yo tengo un acto que se basó en un instrumento público, me termina denegando mi petición y perjudicando mis derechos, pero después resulta que un proceso judicial que se había puesto en marcha declaró admisible la redargución de falsidad de ese documento. Yo voy y le explico, mire, al funcionario, mire que un juez consideró que el instrumento público era falso por tal cuestión, y esto modifica la situación de tal manera por lo cual la decisión que yo considero que debe dictarse es distinta y favorable a mi interés, y entonces planteo el recurso de revisión en esos términos. En definitiva, son vicios que se revelan después sobre la causa de un acto que está firme, ¿sí? El plazo de interposición es de 30 días desde que se torna accesible el supuesto que da lugar a alguna de las causales que les mencioné. Y obviamente el trámite tiene que poner en conocimiento del órgano que dictó ese acto las causales, los elementos, ¿sí? Se va a poder volver a abrir a prueba, se va a poder producir prueba y la administración va a decidir, y puede decidir en sentido favorable o desfavorable. Ese acto que decide el recurso de revisión va a ser cuestionable judicialmente, a diferencia de lo que sucede con la denuncia de legitimidad. Será cuestionable judicialmente bajo, digamos, acotado a lo que son los presupuestos de ese planteo, ¿no es cierto? O sea, el juez va a determinar si en definitiva el elemento documental efectivamente estuvo en disposición de la parte de forma posterior, si la redargución de falsedad se dio de manera posterior o se conoció en forma posterior al dictado del acto, y qué incidencia tiene eso de cara, digamos, al asunto que se esté tratando y al sentido de la decisión. Si tuviésemos un acto favorable a nuestro recurso de revisión, no va a... los efectos de ese acto van a correr hacia adelante. O sea, yo no puedo recuperar los efectos negativos que se hayan disipado a partir del acto que estaba firme antes, ¿sí? Si yo, por ejemplo, el acto firme implicó que a mí me denegasen un beneficio previsional, ¿sí? Y yo logro revisar ese acto porque encontré documentos con posterioridad que son favorables a mi derecho y los pude arrimar al funcionario, y el funcionario termina decidiendo que efectivamente el beneficio me corresponde, los efectos de ese acto favorable van a ser hacia adelante, no van a retrotraerse al momento del dictado del acto que estaba firme, ¿sí? Y con la resolución adversa, digamos, con la resolución que deniega mi recurso de revisión, queda agotada la vía administrativa, perdón, no queda agotada la vía administrativa, debo agotar la vía administrativa si el órgano que me decide el recurso de revisión no es el que tenga la competencia resolutoria final, debo agotar la vía administrativa y a partir de dictado el acto o configurado el supuesto de denegatoria tácita, voy a la justicia en el plazo de caducidad, ¿sí? Bueno, con estos instrumentos que les comuniqué, tenemos todo lo que es el bagaje de
recursos de acción que podemos ejercitar contra actos de alcance individual. ¿Qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente el reclamo impropio, ¿sí? Que es el cuestionamiento de actos de alcance general, es decir, de reglamentos. Les quiero explicar también el reclamo administrativo previo y quiero explicarles cómo funciona la suspensión de los efectos del acto en el contexto de los recursos, ¿sí? Que es una suerte de cautelar, de medida cautelar que se dicta en el seno de la administración. En interín se resuelve un recurso administrativo. Yo les voy a subir un memo que hice para esta clase. No sé qué utilidad les puede llegar a servir, pero básicamente tiene ordenado los puntos que fui exponiendo y los que voy a exponer la clase siguiente. También les voy a subir 2 pronunciamientos judiciales para el reclamo previo, para que los vayan viendo, porque voy a hacer alguna alusión a ello y quizás hagamos alguna actividad práctica relativo a esos pronunciamientos. Y con todo eso, la clase que viene cerraríamos lo que es procedimiento administrativo, ¿sí? Por ahí, si hago tiempo de escanearles algún expediente, me gustaría que lo veamos en una suerte de clase interactiva, de modo de consulta, como para que ustedes, en un contexto de realidad, vean cómo funcionan todas estas cosas que por ahí suelen resultar un poco abstractas. Pero bueno, todo depende de los tiempos que tengamos y las posibilidades que yo tenga de acceder a esa información de forma digital, ¿sí? ¿Qué les iba a comentar? Me dijo el doctor Herrera, que les adelante, que la fecha del parcial es el 14, ¿sí? El 14 de mayo, jueves. Y tengo entendido que la modalidad va a ser tipo multiple choice. Yo voy a tratar de mi lado de generarles un formulario como el que hicimos con la primera parte del procedimiento, pero ahora con el tema de recursos, para que ustedes de alguna manera practiquen más o menos cómo va a ser la modalidad, ¿sí? Pienso que les puede llegar a resultar útil hacer algo de eso. No lo voy a hacer muy extenso, simplemente para que ustedes interactúen con el formulario y vean más o menos cómo viene la mano. Respecto de las bolillas, respecto de qué unidades entran, bueno, en realidad yo no sé cómo van cómo van avanzando el resto de los docentes. En mi caso va a entrar la bolilla de procedimiento y no sé si antes del 14 llegaré a arrancar con contratos, pero si arranco vamos a llegar medio al filo de la fecha, con lo cual agregarles contratos para esta primera parte puede llegar a ser perjudicial para ustedes. Quizás deje todo contratos para la segunda, más los temas que den la segunda parte, ¿sí? Voy a ver cómo avanzo. Por ahí avanzo en las exposiciones, pero no en la evaluación. Y dejamos la evaluación de todo contratos para la segunda parte. ¿Qué más? Sí, claro, puede ser que hasta la unidad 6, pero la bolilla de procedimiento está no está, creo que es la 18 o la 19. Entraría la unidad 6 más la bolilla que corresponda al programa, lo de procedimiento. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bien. Entonces, si Herrera le dijo hasta las 6, será hasta las 6. En teoría le tienen que entrar. No, hasta las 6 será lo de él, ¿eh? Porque todo lo que es el régimen de acto que da Hugo, creo que avanza hasta la 9. Se me ocurre que también vaya hasta la 9. Hagamos una cosa, yo ahora le traslado la consulta al doctor Herrera y que él les conteste por el campus virtual efectivamente qué bolillas entran, pero bueno, les adelanto ya que la fecha es el 14, ¿sí? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más de lo que expuse, 20 segundos para avisar, si no, estamos por concluida la clase. Bueno, espero que se haya entendido. Les voy a pasar el memo para que lo tengan. Les voy a poner también esos 2 fallos que quiero que miren. Y si Dios quiere, nos encontramos el día lunes, en el horario de las 8. Esta semana no pude dar clase ni lunes ni martes porque estuve sin internet en mi casa, pero espero ya para la semana que viene, igual que hoy, estar regularizado. Así que si nos vemos el lunes a las 20 horas. Y feliz día para aquellos que trabajen. Muchas gracias por su tiempo, gracias por la paciencia. Que estén bien, buen fin de semana.